Buenas noches. Ante todo, muchísimas gracias a quienes nos acompañaron en Vamos al Punto a lo largo del año anterior. Aquí estamos iniciando un nuevo año, por supuesto. Deseamos a todos salud y bienestar. Nosotros lo que podemos ofrecer es la misma decisión, la misma fe, la misma convicción, la misma confianza en que vamos a recuperar la democracia en nuestro país. Que tengan todos buenas noches y un buen año. Hoy vamos a referirnos a la figura de Pedro Joaquín Chamorro Cardenal. Soy un convencido, y la historia también en distintas latitudes y en distintos momentos así lo atestigua, que toda lucha política necesita referentes. Toda lucha política necesita símbolos. De hecho, el símbolo es movilizador, el símbolo político o moral es cohesionador, el símbolo político es también un incentivo para la lucha. Y como decía antes, soy un firme convencido de que la práctica política, las ideas y el legado moral de Pedro Joaquín Chamorro Cardenal es o debe ser uno de los referentes fundamentales en nuestra lucha por la democracia en Nicaragua. Y mencionaba estos tres aspectos porque Pedro Joaquín, con su práctica, con sus ideas, con su coherencia, nos ha legado un conjunto de valores que tenemos que rescatar, pregonar, asumir y, sobre todo, tratar de emular. ¿Qué legados nos deja Pedro Joaquín Chamorro? En primer lugar, el legado de sus ideas. Fue un hombre de acción, pero también un hombre de ideas, de un pensamiento político, económico y social avanzado para su época. Es difícil encasillarlo porque en algunos aspectos, en lo que se refiere a las tradiciones, es conservador. En otros aspectos, en lo que se refiere a las libertades y derechos ciudadanos, es liberal. Y en otros aspectos, en lo que se refiere a la justicia social, a la identificación con los pobres, es un pensamiento de avanzada. Ese pensamiento, esas ideas, a pesar de haber transcurrido 40 o 50 años, cualquiera que lea sus discursos, sus editoriales o sus libros, encontrará que conservan plena vigencia, frescura y un papel orientador ante los desafíos que enfrentamos en este momento y de cara al futuro. Un hombre de ideas, pero también un hombre de acción, una acción marcada por la coherencia entre lo que predicaba y lo que practicaba. Pedro Joaquín Chamorro afrontó cárcel, exilio, confinamientos, multas judiciales, cierre o censura del diario La Prensa que dirigía, acoso, persecución, hasta que consagró con su vida el asesinato vil, consagró precisamente esta coherencia y esta práctica. Pedro Joaquín estuvo preso en 1954 con la rebelión de abril, porque hubo una rebelión de abril allá en 1954, cuando gobernaba Anastasio Somoza García. Fue encarcelado y condenado de nuevo en 1956 con ocasión del asesinato de Anastasio Somoza García.
Fue encarcelado de nuevo en 1958 porque formó parte de un levantamiento militar que fue aplastado por la Guardia en lo que se llamó Olama y Mollejones, otra vez a la cárcel. Fue encarcelado también en 1967 después de la masacre que se llamó del 22 de enero. La prensa sufrió censuras, sufrió incluso bombardeos, fue enjuiciado también por jerarcas de la dictadura somocista y víctima de multas cuantiosas. Incluso se le canceló sus derechos ciudadanos en 1974, pero fue coherente hasta el final en esa práctica política en búsqueda, en lucha permanente. Uno, por las libertades ciudadanas, la democracia. 2, por la justicia social. 3, por la autodeterminación del pueblo nicaragüense porque fue un patriota. Y también por la decencia. Porque una de las banderas que enarboló una y otra vez fue la lucha en contra de la corrupción. Pero también, además del legado de sus ideas y de su práctica, su fuerza moral. No solo en términos de su compromiso ético por la democracia y los derechos ciudadanos, no solo por su compromiso ético por aportar a la construcción de un país decente, no solo por su compromiso ético de arriesgar su patrimonio y su libertad, sino que también ese compromiso ético, esa fuerza moral, lo llevó incluso al martirio, a ser asesinado por fuerzas tenebrosas de ese momento. Parece a veces exagerado afirmar que tristemente en nuestro país la historia no termina de pasar. Estamos repitiendo una y otra vez los mismos ciclos siniestros. Y voy a rescatar un párrafo escrito por Pedro Joaquín allá por 1975, 1976, sobre el ambiente en que vivía. Ustedes dirán cuánto se parece al momento que vivimos en el presente. Dice ese párrafo lo siguiente: dos grupos oligárquicos entendidos con la Guardia Nacional, aquí deberíamos leer con el Ejército Nacional, gobiernan para ellos y se reparten todo, aplastando a una clase media emergente. Nuestra gente de arriba está feliz con el régimen, pero por otra parte, el pueblo, después de 40 años de opresión, corrupción y desencantos, solo espera milagros. Es lo que escribió Pedro Joaquín allá hace varias décadas, pero que sigue conservando plena vigencia. Cerramos nuestro comentario rindiendo homenaje porque mañana, 10 de enero, se cumplen 45 años del sacrificio de Pedro Joaquín. Un sacrificio por la libertad, por los derechos de los nicaragüenses, un sacrificio por la democracia. Pero no solo se trata de conmemorar esa fecha, sino que rescatar su práctica, sus ideas y su fuerza moral, su coherencia moral. Recordemos dos de sus frases emblemáticas. Cada quien es dueño de su propio miedo. Nicaragua volverá a ser república. Nosotros honramos el legado de Pedro Joaquín, lo consideramos un emblema, un referente en nuestra lucha en contra de la dictadura, en nuestra lucha por restablecer la democracia, en nuestra lucha por la libertad de los prisioneros políticos y de las prisioneras, en la lucha por construir un país decente,
un país con futuro, un país con oportunidades. Que tengan buenas noches. Nos vemos el próximo lunes en otra edición de Vamos al Punto. Que tengan buenas noches.